No me gusta el sistema que se ha planteado en los últimos 15 años. Es un sistema inflacionario, expropietario, a través de impuestos, a través de la emisión de dinero. La población ahora es clase baja, pero sigue pensando que es clase media. Y no te puedes hacer rico. Lo que pasa es que todo depende de cómo visualices tu objetivo, en dónde quiero estar dentro de 5 años o dentro de 10 años. Nosotros somos seres que nos autoboicoteamos constantemente. Y además es recurrente, o sea, es inevitable. Al final, cuando tú tienes tanto recorrido, hay un momento en el que dices, voy a empezar a soltar lastre. Y al momento que empiezas a soltar lastre dices, hostia, ¿y si soltando lastre pierdo relevancia? Por ejemplo, ya no me llegan deal flow o startups que me parecen que me puedan dar otro por 150, porque al final cuanto más relevante eres, mejor van a ser las oportunidades que tengas, siempre. Félix Fuertes actualmente, por poco sacar primero mi currículum y luego contar un poco desde un punto de vista personal, digamos que soy actualmente el fundador de formacioninversión.com y gestor y director de Trading Sin Riesgo. También soy uno de los directores o principales socios de Bitoken Capital, que es un fondo de capital riesgo, ¿no?, que nos centramos en invertir en startups tokenizadas, ¿no?, en su token y en sus participaciones en fases muy semilla. Y bueno, pues trader, business angel desde hace ya muchísimos años, con muchísimas ganas de ayudar al ecosistema emprendedor y con vistas de, sobre todo la parte del dinero, generando un buen impacto. Mi percepción es vosotros, ¿no?, que simplemente una medida nuevas cotas aportando pues ese valor que vale realmente, cuánto vale tu trabajo y tu tiempo, pero realmente considerado por el mismo individuo que acepta ese capital, ¿no? Entonces, es una pregunta, es realmente lo que me metió en este mundo, ¿no? Con 16 años, me acuerdo que estaba en el colegio y me quería comprar un cuerno de chocolate. Siempre había muchísima cola y había muy poca oferta de cuernos, había 4 o 5, siempre se acababan enseguida, por lo cual era una cuestión de el que corría más rápido. Y llegó un punto en el que empecé a pensar que por qué la gente corría a por el cuerno y por qué además había personas que no podían comprarse ese cuerno todos los días cuando podrían realmente hacerlo, porque el dinero todavía no encontraba ninguna explicación, no entendía realmente para qué funcionaba, por qué existe, pero lo único que veía era que la gente corría y movía masas, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta para vosotros en relación al dinero es, creo que es un instrumento ficticio que mueve masas, realmente sin explicación, porque el dinero actual, como lo concebimos ahora mismo a través de la moneda fiduciaria, pues sabemos que es simplemente papel, que talan árboles y siguen imprimiendo más billetes, basados un poco en la fe del emisor. Y por tanto, creo que a lo mejor lo hablaremos un poco más tarde, pues las criptomonedas han tenido un auge importante, sobre todo Bitcoin, ¿no? No me gusta el sistema que se ha planteado en los últimos 15 años, donde es un sistema inflacionario, expropietario, a través de impuestos, a través de la emisión de dinero, donde la población, como bien decía, creo que uno de vuestros invitados una vez, ¿no?, la población ahora es clase baja, pero sigue pensando que es clase media. Y el papel dentro de este punto, ¿no?, del mercado de las criptomonedas, fíjate que, a diferencia de lo que os puedan decir otras personas, ¿no?, de que Bitcoin es descentralizado, que es limitado, que es escaso, todo lo que queráis, realmente creo que las criptomonedas, la verdadera revolución no está ahí, no está en esa emisión a nivel económico que pueda ser una alternativa al dinero, sino en cómo se pueden generar incentivos en comunidades descentralizadas que no se conocen entre ellas y que a través de ese dinero que es esa criptomoneda, pongamos el ejemplo de Ether, que pueda incentivar a que todo el mundo pueda estar actuando de una manera concreta, ¿no?, validando transacciones, descubriendo nuevos bloques, registrando
lo que sea dentro de la red, trabajando, básicamente, que se entiendan bien los incentivos y que los incentivos estén muy bien alineados, ¿no? O sea, el problema es que en la situación actual en el sistema financiero es que los incentivos de la población no están alineados con el del emisor. No trabajamos todos con un mismo fin. Estamos desalineados constantemente. Es un sistema bipolar a nivel político, a nivel económico, diferentes clases. El ecosistema blockchain, y con las cripto en particular, no existe esa diferenciación. Tú eres un validador, transaccionas tanto, ganas tanto, esto es lo que te pago, y todos tenéis en consideración el valor que generamos en comunidad, y por tanto pues ese alineamiento de incentivos es lo que hace que las criptomonedas sean grandes y que realmente pues la población empiece a valorar Bitcoin o Ether, aunque tengo mis reservas con Bitcoin igualmente, pero que Ether o Bitcoin sean considerados incluso como monedas alternativas de pago, porque joder, si los emisores están todos alineados y entienden perfectamente hacia dónde van, y a mí no me genera absolutamente ningún problema que haya una inflación, una deflación, porque esos incentivos no me van a perjudicar a mí como holder de cripto, pues tiene sentido, ¿no? Porque al final no nos equivoquemos, es decir, Warren Buffett es un especulador, no es un inversor. Él compra a un punto y vende en otro y ya está, recibe unos dividendos que reinvierte para comprar más. Por lo tanto, lo que hace es promediar el precio de entrada, lo cual eventualmente el hombre es un especulador. Todos somos especuladores, queremos comprar barato y vender caro. Otra cosa es el espacio temporal que queramos manejar, ¿no? Entonces, una de las fuentes es el ahorro, y el problema del ahorro es que es finito para la mayoría de las personas. En España actualmente la capacidad de ahorro media de un ciudadano español es de 17.000 euros al año, que es... actualmente no la capacidad, ¿verdad? El ahorro medio que sostiene un ciudadano medio español de media es de 17.000 euros. La capacidad de generación de ahorro no supera los 3.000. En el caso de los jóvenes que tienen menos de 30 años, la capacidad de ahorro es cero, literalmente. Se les va todo en mantener su nivel de vida, por lo que el ahorro deja de ser una opción para poder invertir y generar riqueza, ¿vale? Invirtiendo te puedes hacer rico, lo que pasa es que todo depende primero de cómo visualices tu objetivo, es decir, un estado de mentalidad. Cuando hablamos de la mentalidad, sobre todo está en la visualización, en dónde quiero estar dentro de 5 años o dentro de 10 años. En base a eso, sé consciente de que ese momento va a llegar, tarde o temprano, y si no, haz el ejercicio actualmente de tengo 30 años, si yo hubiera empezado a educarme y empezar a invertir con 20, ¿dónde estaría ahora? ¿He perdido el tiempo o no he perdido el tiempo? ¿Estoy donde quiero estar o no estoy donde quiero estar? Pero voy a generar esa visualización, voy a mentalizarme de que quiero estar dentro de un punto específico, quiero ser millonario, quiero ser rico, porque también está esa frase de que es rico el que menos necesita y no el que más tiene, ¿no? Claro. Pues quiero mentalizarme de que dentro de 10 años quiero estar en un punto concreto y quiero visualizarlo y trabajar con ello, ¿no? Luego ahí ya está la parte de cómo quiero hacerlo. Y tú has preguntado, Sergio, invirtiendo. Por lo tanto, pues, invirtiendo, si se alcanza la riqueza, si partes del ahorro y tienes un gran ahorro, es posible. También tienes que tener el perfil de riesgo muy bien definido, es decir, saber cuántos riesgos estás dispuesto a asumir y conocerte muy bien en ese aspecto. Esa es la otra parte de la mentalidad, no solo la visualización, sino conocerte a ti mismo y saber en qué situaciones, si te encontraras en esos momentos, sufrirías o no. Por ejemplo, partiendo del ahorro, ya me he encontrado personas, y seguramente escucharéis este discurso de seguramente muchos más inversores y gestores, donde siempre un cliente le adviertes, le dices, mira, el riesgo que vas a asumir en mi fondo o en este tipo de estrategia o en este tipo de alocación de activos es del 100%. O incluso del 50%. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a por 10, vamos a por un 1000% de rentabilidad. Y claro, el inversor te dice, sí, lo asumo. De repente llega una de las inversores, estamos hablando de que nosotros diversificamos, ¿no? Yo diversifico. Con que llega una de las inversiones y lo comunicas, oye, que hemos perdido el 100% en esta inversión por estos motivos. Pero no pasa nada porque esto forma parte del plan.
pues te saltan ya diciendo, esto no formaba parte del plan, esto no lo aceptamos, ¿no? Por lo tanto, el conocerse uno a sí mismo va a evitar que tomes malas decisiones en caso de que una operación te vaya mal o una inversión te vaya mal, porque llegará un punto en el que tomarás malas decisiones en términos generales y perderás el objetivo, y dentro de 10 años volverás a mirarlo y dirás, me cago en la leche que yo podría estar en otro punto, ¿no? Por lo tanto, si vas a utilizar tu propio dinero, tus ahorros, ese es el punto de dolor que hay que solucionar, ¿no? Dentro del punto de mentalidad. Bueno, creo que lo principal es, primero, identificar tendencias. Y esas tendencias tienen que tener calidad. Por ejemplo, el modelo de Warren Buffett, ¿no? A la hora de tomar decisiones de inversión, y pongo Warren Buffett porque es el más conocido, pero puedo hablar de muchos gestores de fondos americanos muy conocidos, al final la base es la calidad. Hay quien, por ejemplo, dice, no, es que yo he invertido en esta cripto que realmente tiene una calidad brutal, tremenda. Por ejemplo, el caso de Ethereum, ¿no? Pues compré en 2021 y ahora mismo estoy perdiendo un 50%. No te preocupes, es decir, al final tú si compras calidad, eso se va a perdurar en el tiempo. Me acuerdo de tenía un socio al que aprecio mucho, es un buen amigo mío, que en una charla que estuvimos dando en un evento en Madrid, él estaba Bitcoin cayendo, ¿no? Por poner el caso de la descrito, ¿no? Pero estaba Bitcoin cayendo y el tío se le ocurrió decir delante de todo el mundo que quien había comprado en Bitcoin a 20.000 había comprado barato, y estaba Bitcoin cayendo, llevaba un menos 40%, y todavía podía caer mucho más, llegó a caer un 80%, ¿no? Pero ya con esa frase me quedé como pillado y le pregunté, ¿por qué eres capaz de decirle a la gente dentro de un evento que comprar Bitcoin a 20.000 realmente es barato? Y dice, tío, Félix, porque la calidad se mantiene. Puede perder un 80%, pero si la calidad sigue, bueno, un 80% a lo mejor es demasiado, ¿no? Pero puede perder un 50% y si la calidad se mantiene, eso lo puedes mantenerlo en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, alguien que realmente invierte su ahorro tiene que invertir primero en activos de calidad, y segundo, si queréis generar riqueza o multiplicar vuestro capital de forma considerable, tenéis que hacerlo en activos cuyo riesgo sea asimétricamente positivo. Eso quiere decir que la posibilidad de que perdáis vuestro capital es el 100%, es decir, vuestro stop loss es el 100%, por tanto es importante diversificar, pero que las posibilidades de revalorización son siempre de 3x, 4x, 5x. Ejemplos claros que podéis aprovechar, asumiendo que parte de vuestro capital lo estáis destinando, parte del capital de ahorro lo estáis destinando a eso. Startups, actualmente Bitcoin tiene una posibilidad de apreciación enorme. Tenéis small caps americanas, es decir, pequeñas empresas de pequeña y mediana capitalización con mucha calidad. Incluso podéis invertir en inversiones alternativas como, por ejemplo, pues inmuebles, ¿no? Que encontréis pues, a un buen precio y que podáis luego venderlo al doble, lo que sea, pero que siempre el riesgo simétricamente sea positivo siempre y que tenga calidad, por si van bien mal dadas, que sepáis que eso va a aguantar ese ciclo, que va a tener mal performance, pero que aún así eventualmente acabará mejorando. De hecho, cuando hablo con algún amigo que es experto en esto, siempre lo que me recomienda es que la gente tiene mucha rayada de dónde invierto, dónde tal, y no están pasando por la parte de finanzas personales básica, que es, oye, estás centrándote en ingresar más dinero, estás centrándote en gastar menos, estás centrándote en ahorrar. Es decir, creo que la gente que nos escucha primero debería hacer los deberes en su casa, de decir, oye, estoy buscando la mejor forma de ganar dinero posible, o la que está más a mi alcance, o estoy poniendo la energía realmente en aprender habilidades que me van a dar más dinero. Después, estoy controlando los gastos que tengo. Y hubo un momento, tío, una anécdota que tengo, que es un amigo que me dijo, que le dije, tío, estoy ganando mucho dinero al mes, tal. Me dice, hostia, ¿y cómo puede ser que en el banco tengas estos ahorros? Y no sabía explicarle. No sabía explicarle por qué lo que ponía en mi banco no reflejaba los ingresos que yo estaba teniendo al mes. Entonces era, tío, estoy ganando mucho dinero al mes, pero realmente mi banco no refleja. ¿Qué está pasando aquí? Entonces ahí me sentí tan como con el culo descubierto que dije, ya no vuelvo a pasar. A partir de ahora voy a tener un Excel en el que voy a poner literalmente todo lo que yo gano cada mes, todo lo que yo gasto, porque tengo que tener verdad. O sea, hay un principio fundamental para poder mejorar algo, y es que necesitas datos, necesitas información para poder mejorarlo con esa verdad, ¿no? Partiendo de esta base, y para que la gente, yo creo que conecta mucho más con las experiencias personales, de cómo una persona ha trascendido de un punto de a lo mejor de no riqueza. En tu caso, ¿cómo te hiciste rico? Bueno, en mi caso fue... yo empecé a trabajar en un broker de divisas con 24 años. Tuve mucha suerte porque hice unas prácticas en un banco de inversión durante la carrera
y el director que tenía en ese momento, mi jefe, pues yo trabajaba en auditoría financiera en ese momento, en Price, que es, vivía en ese momento, o sea, vivía en esa situación en la que, bueno, si soy auditor y crezco mucho en Price y me hago amigo de los directores financieros de las grandes, pues a lo mejor conseguiré un salario de 200, 300.000 euros y eventualmente a los 40, 45 me podré jubilar, ¿no? Era como mi idea bueno, esta es este es el camino que sí, porque mi padre, no os creéis que yo, desde un punto de vista familiar, mis padres siempre me han intentado llevar por trabajar por cuenta ajena, no por cuenta propia. Es la seguridad, ¿no? Sí, la parte de seguridad. Incluso me pagaron un curso para hacer una oposición en primero de carrera que yo digo, ¿a dónde vais? O sea, es decir, que llega un punto en el que se preocupaban por mí y a día de hoy hablo con mi madre diciendo, mamá, no estaría donde estoy ahora si te hubiera hecho caso en primero de carrera, ¿no? Entonces, volviéndolo un poco a la pregunta, empecé a trabajar en un broker de divisas, español además, el segundo mayor del mundo a nivel mayorista y a nivel retail en aeropuertos. Y bueno, a partir de ahí me metí en el mundo del trading, sobre todo en el trading de Forex, operando. Y entonces se me ocurrió la idea de empezar a poner el capital que tenía en el trading en activos que pudieran darme una rentabilidad muy grande. Empecé a invertir en acciones, porque no, en ese momento las cripto no las tenía yo en mi scope y tampoco las startups, no las conocía. Y en 2016 a finales, pues coincide que un amigo, bueno, realmente no era ni amigo, es como que le conocí en un paintball y me dice, Félix, estoy invirtiendo en ICOs, en Initial Coin Offerings de startups, en cripto, y he tenido este rendimiento. Y entonces en ese momento dije, ostras, esto es muy interesante. Hablé con él y dijimos, ¿qué te parece si organizamos eventos? Empezamos a organizar eventos en cafeterías, mientras tanto, y que la gente vaya viniendo y aprovechamos y recibimos bounties, es decir, recompensas por parte de los proyectos. Claro, al principio fue un poco una toma de contacto porque yo el ecosistema cripto ahí no creía en él, pensaba, bueno, esto seguramente puede ser una estafa, ¿no? Como pensaría casi todo el mundo en ese momento, hasta que empecé a investigar mucho más, empecé a entender el ecosistema de Ethereum, empecé a entender a personas que llevaban incluso de 2014 en el ecosistema, y ahí es cuando me di cuenta. Bueno, y luego hubo un punto también diferencial que fue que me venían personas a preguntarme si una criptomoneda, un token, le salía, en plan, si podían invertirlo. Y claro, yo decía, joder, es que la cantidad de gente que me viene con scams y yo soy capaz de identificarlos y ellos no lo entiendo. Entonces, en ese momento es cuando empezamos a hacer eso un poco más grande y se me abrió un mundo de posibilidades. Dije, coño, las startups y las criptomonedas, ¿no? Sobre todo las ICOs en ese momento. Ahí me asocié con uno de mis mejores amigos, que es Joseph, que le mando un abrazo desde aquí, y bueno, pues básicamente empecé a coger el dinero que ganaba de trading, el dinero que ganaba de organizar eventos, que nos pagaban, o sea, yo ganaba 10.000 euros por evento, que nos pagaban los proyectos, ¿no? Era una pasada. Y empezaba a coger el dinero también que salía de las reinversiones y lo reinvertíamos todo el rato. A saco, era como interés compuesto a machete. Y como además teníamos la capacidad, al estar conectados con esos proyectos, a conectar con ecosistemas de inversores, con esos fundadores, porque esos fundadores luego también invertían. Por lo tanto, al final nos conectaban y nos metíamos siempre en las pre-ICOs, es decir, eran las rondas previas a la salida de la ronda de financiación. Por lo tanto, nosotros asegurábamos generalmente ya el por 10, a lo mejor desde sí, locura, porque ¿no? Era una locura. Entonces metíamos pasta, empezamos a reinvertir muchísimo y ahí es donde conseguí mi primer millón. Pero ¿y cómo te enteras de eso? ¿Es a base de contactos el meterte en la pre-ICO o cómo se hace eso? Sí, o sea, al principio como empezábamos a contactar a todos los proyectos y organizábamos los eventos, como nos llevamos muy bien con los fundadores, porque en España éramos los únicos, entonces les decíamos, mira, aparte de organizarte eventos, también te podemos hacer un podcast si quieres, te presentamos a más gente, montamos CryptoInvest en ese momento y con CryptoInvest montamos una comunidad muy grande. De hecho, éramos solo dos en ese momento, teníamos un competidor solo. O sea, fijaos, es decir, Alexis, que es mi socio, el tío empezó en 2020 o 2020 creo que empezó, y yo empecé en 2017. Wow. Y claro, con esto, claro, la comunidad que teníamos era considerable. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los fundadores nos decían, joder, sois una buena comunidad, sois los que más invertís. Invertíamos cerca de 500.000 euros en cada ICO, es decir, les metíamos un montón de pasta y llegó un punto en el que ya nos
nos dábamos cuenta de cuáles los proyectos que estaban bien, que molaban y cuáles no. Entonces, ahí que hicimos, dijimos, venga, vamos a enseñar a hacer trading y vamos a ayudar a la gente que está en la comunidad a reinvertir el dinero de las cripto, pero que también hagan operaciones de trading mientras no tengamos la posibilidad de invertir en preicos, ¿no? Para que la gente se lo crea, ¿hay alguna operación que puedas contar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el rendimiento? Bueno, hay una operación que de hecho es la última que he liquidado en el ecosistema, que invertimos en un protocolo, bueno, invertí en una startup que... O sea, el modelo dentro del mundo cripto es que hay una desarrolladora de software detrás, que es la que levanta el capital, la que se financia. Entonces, lo que promete básicamente es que va a entregar valor a los accionistas o a los partícipes creando un protocolo, porque es una empresa de Web3 y eventualmente luego acabará descentralizando la gobernanza, pero bueno, esto es un concepto más complicado, para que no haya una responsabilidad con el regulador por la emisión del token o la criptomoneda en sí. Entonces, invertir en una empresa que ha sido y sigue siendo la desarrolladora de un protocolo de indexación de datos dentro del ecosistema blockchain, que se llama The Graph. La invertí a 16 millones de dólares y el éxito lo tuve a 2,4 billones. O sea, eso vamos a traducirlo un poco porque creo que la gente ha escuchado números pero no entiende. O sea, invertiste en esa operación, ¿podemos decir la cantidad de dinero que invertiste? Sí, invertí 10.000 euros en esa operación. 10.000 euros cuando la empresa estaba valorada en 16 millones. Eso es. ¿Vendes al cabo de cuánto tiempo? Al cabo de... Yo invertí en 2019 y me salí hace año y medio. Pues, o sea, 2 años y medio. En el 22. ¿No? Sí, en el 22. Y la vendes cuando la empresa vale 2,4 billones. Wow. Sí, fue un por 150, un por Madre 150. mía. O sea, con 10.000 sacaste 1,5 millones. Sí. Eso, buen jornal, ¿eh? ¿Qué cojones? Madre mía.